Movimiento circular uniformemente acelerado. Es el movimiento que describe un cuerpo cuya trayectoria es una circunferencia y que varía su velocidad uniformemente. Un ejemplo sería un objeto atado a una cuerda, el cual estaría girando a una velocidad. Este sería un movimiento circular uniforme, y si yo lo acelero, sería un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, ahí sería un movimiento circular uniforme, y si variamos su velocidad, sería acelerado. Analicemos el movimiento. Imaginemos que tenemos un objeto y que se mueve una cierta distancia. Pasará de este punto a este otro, barriendo un cierto ángulo, al cual le llamamos desplazamiento angular. ¿Qué va a pasar con esta velocidad? Bueno, como existe una aceleración, va a ser mayor, va a ser más grande. Tendremos una velocidad inicial y conforme transcurra el tiempo tendremos una velocidad final. Esto sucede gracias a que existe una aceleración. Habíamos comentado en el video anterior de movimiento circular uniforme que esta velocidad era constante, pero que al variar su dirección existía una aceleración que era la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta siempre va en esta dirección, hacia el centro de la circunferencia. De igual modo, en este otro punto existirá una aceleración centrípeta, solo que será de diferente valor. Esta será una aceleración centrípeta inicial que va asociada a este valor, y en este punto tendremos una aceleración centrípeta final que va asociada a este otro valor. También mencionar que la aceleración a la cual me refiero cuando digo que varías el tamaño de la velocidad es una aceleración llamada tangencial. Ella es la responsable de que esta velocidad cambie a esta otra. Ahora, esta velocidad lineal o tangencial también está asociada a una velocidad angular, que en este caso sería inicial. Esta velocidad inicial también variaría su valor, de tal modo que en este otro punto tendríamos una velocidad angular final. Aquí la responsable de que este valor cambie de tamaño es la aceleración angular. Entonces, si pueden observar, ya vamos a estar manejando aceleraciones centrípetas, aceleraciones tangenciales y aceleraciones angulares. Como vimos también en el video de movimiento circular uniforme, la velocidad lineal y la angular están relacionadas de esta manera. La velocidad lineal, lo lineal, es igual a lo angular por el radio. El radio pues es esta distancia, este será nuestro radio. Entonces, para este movimiento, el circular uniformemente acelerado, esta relación sigue estando vigente, solo que tenemos que especificar si se trata del momento inicial, que sería esta parte, o si se trata del momento final, que sería esta otra. De esta manera, velocidad inicial será igual a velocidad angular inicial por radio, velocidad final, la tangencial, será igual a la velocidad angular final por el radio. De igual manera, estas dos quedan relacionadas, se relacionan del mismo modo. Lo lineal o tangencial, la aceleración tangencial, será igual a lo angular, la aceleración angular, por el radio. Así se relacionan sus valores lineales y angulares. En cuanto a las aceleraciones centrípetas, podemos decir que tenemos dos valores: la centrípeta inicial y la aceleración centrípeta final. Como ya vimos en el video anterior, la aceleración centrípeta se calcula como velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Entonces, si estamos hablando de la aceleración centrípeta inicial, tendríamos que sería igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre radio, y si hablamos de la final, pues entonces sería velocidad final al cuadrado sobre radio. De igual manera, pudiéramos utilizar la fórmula de velocidad angular al cuadrado por radio, pero especificando que se trata de la inicial, si es este caso, o de la
final si estamos hablando de esta aceleración. Las direcciones de las aceleraciones, la tangencial va en la misma dirección que esta velocidad, iría aquí. Y ella es constante, ella no cambia. La que sí cambia la aceleración centrípeta. Esta se mantiene constante, entonces, si tiene este valor en el punto inicial, tendrá el mismo valor en el punto final, pero su dirección es diferente. Si yo quisiera saber cuál es la aceleración resultante de mi objeto en el punto inicial, tendría yo que hacer una suma de vectores de esta manera. Esta sería la aceleración inicial. Y para la aceleración final, nuevamente tendría que hacer una suma de vectores y tendría yo que, en este punto quedaría la aceleración final. Entonces tenemos dos aceleraciones, inicial y final. ¿Por qué razón? Porque la aceleración centrípeta pues varía de tamaño, aunque esta se mantiene constante, hará que estos cambien también su tamaño y su valor. En el movimiento circular uniforme, como esta velocidad era constante, no variaba, no existía esta aceleración tangencial, entonces habíamos dicho que la velocidad angular era igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque esa tampoco variaba. Entonces no existía la aceleración angular, esta tampoco existía. Solamente los cálculos se podían realizar de esta manera: velocidad igual a distancia sobre el tiempo, porque era una velocidad constante. En este movimiento, como es uniformemente acelerado y al ya existir una aceleración, esta fórmula ya no es válida. Y entonces tenemos que recurrir a las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, que son muy similares a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como ustedes recordarán, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero noten que ya son valores angulares. El desplazamiento, en este caso angular, será igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular, ya no lineal, por tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Las tres básicas y elementales, aunque podemos agregar dos más. Lo que es la velocidad angular media, que sería igual al desplazamiento total, no es cualquier desplazamiento, sino es el total, sobre el tiempo total para recorrer esa distancia. O también tenemos que la velocidad angular media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Pero básicamente tenemos estas tres, aunque podemos agregar estas dos. Repito, esta ya no es válida para este movimiento. En su lugar tenemos que ocupar estas de acá abajo. Hagamos un ejemplo. Un cuerpo se ata a una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 50 centímetros de radio. Si inicialmente giraba a 3 radianes sobre segundo y en 4 segundos alcanza una velocidad angular de 12 radianes sobre segundo, primera incógnita, ¿cuál es su aceleración angular? Segunda incógnita, ¿cuál es el valor de la aceleración tangencial? ¿Cuál es su desplazamiento angular en radianes? ¿Cuál es la aceleración resultante que alcanzará o que alcanza después de los 4 segundos? Bueno, primero es aconsejable sacar los datos de nuestro problema. Es lo primerito que vamos a hacer. Bien, saquemos nuestros datos entonces. Si leemos el problema, dice que tenemos un radio de 50 centímetros, el cual aconsejo cambiemos al sistema internacional pues a metros, ¿no? 0.5 metros. Dice, inicialmente giraba a 3 radianes sobre segundo.
Entonces, si inicialmente giraba a esa velocidad, pues será su velocidad inicial. 3 radianes sobre segundo. Y en 4 segundos, me están dando el tiempo, 4 segundos, alcanza una velocidad angular de 12 radianes sobre segundo. Me están dando la velocidad final. 12 radianes sobre segundo. Me preguntan cuál es su aceleración angular. Esta es la aceleración angular, alfa. ¿Cuál es el valor de la aceleración tangencial? Aceleración tangencial. ¿Cuál es el desplazamiento angular en radianes? Desplazamiento angular. ¿Cuál es la aceleración resultante que alcanza después de los 4 segundos? Para poder encontrar la aceleración resultante, primero vamos a tener que calcular la aceleración centrípeta, ¿dónde? Pues después de los 4 segundos. Es decir, la aceleración centrípeta final. Primero calcularemos esta para después calcular la aceleración resultante. Para calcular la aceleración angular, que era nuestra primera incógnita, pues como es un movimiento uniformemente acelerado, vamos a contar con estas 3 fórmulas. ¿Cuál de ellas me servirá para calcular la aceleración angular? Bueno, pues la que contenga a la velocidad inicial, al tiempo y a la velocidad final. Como pueden observar, es la primera. Esa será la fórmula a utilizar, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como yo quiero aceleración angular, pues tengo que hacer un despeje. Para despejar, recuerden que hay que dividirlo en términos. Paso del lado izquierdo el término que no contiene a mi incógnita, que en este caso es la velocidad inicial, y del lado derecho queda el término que sí la contiene, que es aceleración por tiempo. De ahí desbaratamos este término, observamos que el tiempo está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces me quedará velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo igual a aceleración, pero es lo mismo que yo coloque la aceleración de este lado. Y así queda completo pues mi despeje. Vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Vamos a hacer la sustitución. Aceleración angular será igual a la velocidad final, 12 radianes sobre segundo, menos la velocidad inicial, 3 radianes sobre segundo, dividido entre el tiempo, que son 4 segundos. Si hacemos la operación, tenemos que 12 menos 3 son 9, y 9 entre 4 tenemos un valor de 2.25 radianes sobre segundo al cuadrado. Si ustedes analizan las unidades, se darán cuenta que nos quedan radianes sobre segundo al cuadrado. Hago mucho hincapié en que primero son los datos, identificar la fórmula, hacer el despeje, sustituir y hacer el resultado, encontrarlo con la calculadora, haciendo adecuadamente las operaciones. Bueno, ese valor de 2.25 radianes ya puedo utilizarlo acá. 2.25 radianes sobre segundo al cuadrado, recordando que como es un movimiento uniformemente acelerado, este valor ya no va a cambiar. Bien, para nuestra segunda incógnita, que es la aceleración tangencial, podemos utilizar pues esta fórmula, ¿no? Que dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Pues noten que ya tengo la aceleración angular y también conozco el radio. Entonces solamente tengo que hacer una sustitución. En este caso no despejamos. Aceleración tangencial entonces será igual a 2.25 radianes sobre segundo que multiplica a 0.5 metros.
Si hacemos la operación en la calculadora, el resultado sería 1.125 metro sobre segundo al cuadrado. Les recuerdo que cuando se multiplica por el radio, el radian se quita. Entonces, esta sería mi aceleración tangencial, que era lo que me estaban pidiendo acá, la cual ya puedo tomarlo como otro dato más. Bien, ahora vamos a tratar de calcular, o más bien vamos a calcular el desplazamiento angular con alguna de aquellas fórmulas. Pues si ustedes observan, la fórmula que me permitiría calcular el desplazamiento angular sería la segunda, y ya se encuentra despejada. También pudiera yo ocupar la tercera, pero habría que hacer un despeje. Cualquiera de las dos, pues llegaríamos al mismo resultado con cualquiera de ellas. Entonces voy a ocupar la segunda. El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. No hay que despejar, simplemente vamos a sustituir, por lo que el desplazamiento angular va a ser igual a 3 radianes sobre segundo. También hago hincapié en que tenemos que sustituir las unidades por el tiempo, que son 4 segundos, más un medio de la aceleración, 2.25 radianes sobre segundo al cuadrado. Nuevamente por el tiempo, 4 segundos, pero elevado al cuadrado. También recordarles que esta operación se hace por partes. Primero se resuelve esta parte y después esta otra. Entonces vamos a concentrarnos aquí. Tenemos que el desplazamiento angular va a ser igual a 12 radianes más, y esta parte la vamos a hacer de derecha a izquierda, 4 elevado al cuadrado por 2.25 sobre 2. Nos quedaría aquella parte 18 radianes, por lo que el desplazamiento angular sería de 30 radianes. Esa sería la respuesta a esta incógnita. Ya la podemos poner aquí, 30 radianes. Hacer la aclaración que si a mí me hubieran preguntado cuántas vueltas dio, pues entonces convertiría yo estos radianes a vueltas utilizando esta igualdad, 2 pi radianes igual a una vuelta. Pero no es el caso, entonces lo dejamos simplemente así, 30 radianes. Bien, finalmente tenemos que calcular la aceleración resultante, pero para ello necesito calcular la aceleración centrípeta, que en este caso es la final, ya que me la piden calcular después de los 4 segundos. Si me hubieran pedido calcular la aceleración resultante al inicio, tendría yo que haber calculado la aceleración centrípeta inicial. Bueno, si ustedes observan, yo tengo ya una fórmula para poder calcular la aceleración centrípeta, que también la vimos en el movimiento circular uniforme, que era velocidad al cuadrado sobre radio. Pero hay que especificar, como yo estoy en la parte final, pues tendré que utilizar la velocidad final. Ahora, si observan, no la tengo, tendría yo que calcularla. Por ello, mejor utilizo la otra fórmula, que aceleración centrípeta es igual a omega cuadrada por radio. Pero si estoy hablando de la aceleración centrípeta final, entonces tendré que utilizar la velocidad angular final. Entonces, esta va a ser la fórmula que yo utilice. Pude haber utilizado esta, pero tendría yo que calcular primero la velocidad lineal final. Bueno, entonces, como esta es la que vamos a utilizar, simplemente hay que sustituir los valores. La aceleración centrípeta final sería igual a la velocidad final, 12 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el radio, que son 0.5 metros. Si hacemos la operación en la calculadora, 12 al cuadrado son 144 por 0.5 nos daría
72 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería mi aceleración centrípeta final y bueno, me ayudará a calcular la resultante. Vamos para allá. Bien, y para calcular la aceleración resultante, yo voy a analizar el objeto ya en la parte final. Estuvo girando y llegó al punto final. Ya pasaron los 4 segundos. En este punto vamos a tener dos aceleraciones. La aceleración centrípeta, que siempre va dirigida al centro de la circunferencia, que en este caso es la final y que tiene un valor de 72 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración tangencial, que como su nombre lo dice, es tangente al círculo, a la circunferencia. Entonces tenemos que esa aceleración tangencial no cambia su valor, siempre la misma, es de 1.125 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dónde va a estar ubicada mi resultante? Bueno, pues tenemos que echar mano de la suma de vectores. Si ustedes recordarán, podemos utilizar aquí el método del paralelogramo, de esta manera, y así ubicamos mi aceleración resultante. Esta sería ¿cómo encontrar la magnitud? Igual, si recordamos vectores, la aceleración resultante sería la raíz cuadrada de, que sería la tangencial elevado al cuadrado, más la otra componente, que en este caso la aceleración centrípeta final, también elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores que tenemos, la aceleración resultante sería igual a la raíz cuadrada de 1.125 metros sobre segundo al cuadrado elevado al cuadrado más 72 metros sobre segundo al cuadrado también elevado al cuadrado. Quiero que noten que este es un valor mucho más grande comparado con este, por lo que la resultante va a estar cercana a ese valor. Si elevamos al cuadrado el 1.125 y le sumamos el cuadrado de 72 y después le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos que la aceleración resultante al final, vamos a ponerle aquí que es al final, va a ser igual a 72.009 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues este sería todo el proceso para poder calcular la aceleración angular, la aceleración tangencial, el desplazamiento, la aceleración centrípeta final y su aceleración resultante en ese instante. Pues hasta aquí con el tema de movimiento circular uniformemente acelerado. Si quieren comprenderlo mejor, les invito a que vean el video anterior, el movimiento circular uniforme.